La celulitis orbitaria es una infección aguda de los tejidos de la órbita. Su importancia clínica radica en que puede progresar rápidamente y producir complicaciones graves, con riesgo tanto para la visión como para la vida del paciente. En este esquema revisaremos cómo reconocerla, cómo diferenciarla de otros procesos infecciosos perioculares y cuáles son las claves para su diagnóstico y tratamiento. Para comprender la celulitis orbitaria, la primera referencia anatómica es el septum orbitario. Hablamos de celulitis orbitaria cuando la infección se extiende a los tejidos situados por detrás del septum, afectando fundamentalmente a la grasa orbitaria y a los músculos extraoculares. Esta localización es la que establece la diferencia esencial con la celulitis preseptal. En la celulitis preseptal, la infección permanece por delante del septum. Cuando la atraviesa y afecta al contenido orbitario, estamos ante una celulitis orbitaria y, por tanto, ante una verdadera urgencia médica. La celulitis orbitaria es más frecuente en la población pediátrica, aunque puede presentarse a cualquier edad. En la mayoría de los casos existe una relación estrecha con una sinusitis, especialmente con la afectación de los senos etmoidales. De hecho, la vía de infección más frecuente es la extensión por contigüidad desde los senos paranasales hacia la órbita. Esta relación anatómica entre órbita y senos paranasales será fundamental para comprender tanto el origen de la infección como algunas de sus posibles complicaciones. La fisiopatología está directamente relacionada con esta proximidad entre los senos paranasales y la órbita. La infección puede extenderse desde los senos, especialmente desde las celdillas etmoidales, atravesando la lámina papirácea, una pared ósea extremadamente delgada que ofrece poca resistencia a la propagación del proceso infeccioso. Una vez que la infección alcanza la órbita, se desarrolla la inflamación y el edema en los tejidos orbitarios. Como la órbita constituye un espacio anatómico limitado, este aumento de volumen puede elevar la presión intraorbitaria, comprometer la perfusión del nervio óptico y producir isquemia. Este es uno de los mecanismos fundamentales por los que una celulitis orbitaria puede ocasionar una pérdida visual rápida y potencialmente irreversible. La sinusitis constituye con diferencia la causa más frecuente de celulitis orbitaria. Sin embargo, la infección también puede alcanzar la órbita a partir de un traumatismo, después de una cirugía o, con menor frecuencia, por extensión de una dacriocistitis. Entre los principales factores de riesgo encontramos la edad pediátrica, las infecciones de las vías respiratorias superiores y las situaciones de inmunosupresión. Estas últimas son especialmente relevantes porque pueden modificar tanto la presentación clínica como los microorganismos implicados y la evolución de la infección. Desde el punto de vista microbiológico, los microorganismos implicados con mayor frecuencia son diferentes especies de Streptococcus y Staphylococcus aureus. También puede aparecer bacterias anaerobias, especialmente en determinadas infecciones de origen sinusal. La etiología puede ser polimicrobiana, por lo que el tratamiento antibiótico empírico inicial debe proporcionar una cobertura suficientemente amplia mientras esperamos, cuando disponemos de ellos, los resultados microbiológicos. Clínicamente, el paciente puede presentar dolor, fiebre y deterioro del estado general. La disminución de la agudeza visual constituye un signo de alarma y debe hacernos pensar en una afectación orbitaria significativa y en un posible compromiso del nervio óptico. En la exploración podemos encontrar edema palpebral y quémosis conjuntival, pero los hallazgos que orientan especialmente hacia una afectación postseptal son la proptosis, la limitación de la motilidad ocular y, de forma característica, el dolor con los movimientos oculares.
La presencia de alteraciones visuales, oftalmoplegia o proptosis debe alejarnos del diagnóstico de una simple celulitis preseptal y obliga a valorar con rapidez la extensión y gravedad del proceso. El diagnóstico de la celulitis orbitaria comienza con la sospecha clínica. Ante signos que indiquen afectación postseptal, la exploración debe completarse rápidamente con pruebas de imagen. La tomografía computerizada de órbita y senos paranasales es habitualmente la técnica inicial, porque permite valorar simultáneamente la afectación orbitaria y sinusal y, sobre todo, identificar la presencia de un absceso subperióstico u orbitario. La resonancia magnética puede aportar información adicional cuando sospechamos complicaciones intracraneales o necesitamos una mejor valoración de los tejidos blandos. Por tanto, la imagen no debe limitarse a confirmar el diagnóstico, debe establecer la extensión de la infección, detectar la formación de abscesos y descartar la propagación intracraneal, porque estos hallazgos condicionarán directamente nuestra conducta terapéutica. El principal diagnóstico diferencial es la celulitis preseptal. La distinción es fundamental. En la celulitis preseptal, la infección permanece por delante del septum orbitario y, en principio, no encontramos proptosis, oftalmoplegia, dolor con los movimientos oculares ni afectación visual. La aparición de cualquiera de estos hallazgos debe hacernos sospechar extensión orbitaria. Otros procesos pueden simular una celulitis orbitaria, entre ellos la orbitopatía tiroidea, los tumores orbitarios y la inflamación orbitaria idiopática. En estos casos, la evolución temporal, la presencia o ausencia de signos sistémicos y las características de las pruebas de imagen ayudan a establecer el diagnóstico. Por tanto, más que el edema palpebral aislado, son la motilidad ocular, la proptosis, la función visual y el contexto clínico los que nos permiten orientar correctamente el diagnóstico diferencial. Hay una serie de signos de alarma que debemos buscar activamente porque sugieren afectación orbitaria y ayudan a diferenciarla de una celulitis preseptal. El dolor con los movimientos oculares y la diplopía indican afectación de los tejidos orbitarios y de la función de los músculos extraoculares. La disminución de la visión representa un nivel de gravedad mayor porque puede indicar compromiso del nervio óptico de su perfusión. Especialmente importante es la aparición de un defecto pupilar aferente relativo, que constituye una señal de posible neuropatía óptica y exige una actuación inmediata. Por ello, ante una infección periocular, debemos evaluar sistemáticamente la motilidad ocular, la agudeza visual y la función pupilar. Estos datos pueden marcar la diferencia entre una infección preseptal y una verdadera emergencia orbitaria. La celulitis orbitaria constituye una emergencia médica y requiere tratamiento inmediato. El manejo inicial incluye el ingreso hospitalario y la administración intravenosa de antibióticos de amplio espectro, con cobertura dirigida a los microorganismos más probables según la edad, el origen de la infección y el contexto clínico. Desde el inicio, debemos monitorizar estrechamente la función visual, la respuesta pupilar, la motilidad ocular y la evolución de los signos orbitarios. El tratamiento quirúrgico debe considerarse cuando existe un absceso orbitario subperióstico que requiere drenaje, cuando la infección no responde adecuadamente al tratamiento antibiótico o, especialmente, cuando aparece deterioro de la función visual. El manejo suele requerir una actuación coordinada entre oftalmología, otorrinolaringología y, cuando existe extensión intracraneal, otras especialidades. El objetivo es controlar simultáneamente la infección, su foco de origen y cualquier complicación que pueda amenazar la visión o la vida del paciente.
La evolución de una celulitis orbitaria puede dar lugar a complicaciones graves. Dentro de la órbita, la infección puede progresar formando inicialmente un absceso subperióstico o un verdadero absceso orbitario, aumentando todavía más la inflamación y la presión sobre las estructuras orbitarias. La infección también puede propagarse posteriormente a través del sistema venoso y producir una trombosis del seno cavernoso, o extenderse hacia el compartimento intracraneal y ocasionar complicaciones infecciosas potencialmente mortales. Finalmente, el compromiso del nervio óptico o de su vascularización puede producir una pérdida visual permanente. Estas complicaciones explican por qué la celulitis orbitaria requiere un diagnóstico precoz, vigilancia estrecha y tratamiento inmediato. El pronóstico de la celulitis orbitaria es generalmente bueno cuando el diagnóstico y el tratamiento se realizan de forma precoz. La mayoría de los pacientes evoluciona favorablemente si conseguimos controlar la infección antes de que aparezcan complicaciones orbitarias o intracraneales. Por el contrario, un retraso en el tratamiento puede permitir la progresión de la infección y aumentar el riesgo de daño irreversible del nervio óptico y de pérdida visual permanente. Por eso, en la celulitis orbitaria, el tiempo tiene una relación directa con el pronóstico visual. Reconocerla y tratarla precozmente puede significar preservar la visión. La prevención se basa fundamentalmente en identificar y tratar precozmente los focos infecciosos capaces de extenderse hacia la órbita, especialmente las infecciones de los senos paranasales. También debemos mantener una vigilancia más estrecha en pacientes con factores de riesgo o con una evolución clínica desfavorable. El objetivo es reconocer la progresión hacia la órbita antes de que aparezcan complicaciones que puedan comprometer la función visual. Aunque el diagnóstico y el tratamiento de la celulitis orbitaria están bien establecidos, todavía existen áreas importantes de mejora. Las técnicas de imagen pueden ayudarnos a caracterizar con mayor precisión la extensión de la infección y a identificar precozmente aquellos pacientes con mayor riesgo de desarrollar complicaciones. También continúa siendo importante optimizar los protocolos antibióticos, adaptándolos a la epidemiología microbiológica y a los patrones locales de resistencia. Finalmente, el desarrollo de modelos de estratificación precoz del riesgo puede ayudarnos a identificar qué pacientes evolucionarán favorablemente con tratamiento médico y cuáles presentan mayor probabilidad de requerir drenaje quirúrgico o desarrollar complicaciones. El objetivo es avanzar hacia un manejo cada vez más precoz, individualizado y basado en el riesgo. Para recordar los principales signos que deben hacernos sospechar alteración orbitaria, podemos utilizar el mnemónico POP. P de pain, dolor con los movimientos oculares, O de oftalmoplegia y V de alteraciones de la visión. Dolor con los movimientos, alteración de la motilidad y cambios visuales, tres hallazgos que deben hacernos pensar en la infección ya no está limitada a los tejidos preseptales. Podemos resumir el razonamiento clínico en 4 ideas fundamentales. Primera, ante una infección periocular, el dolor con los movimientos oculares debe hacernos sospechar afectación orbitaria hasta demostrar lo contrario. Segunda, cualquier alteración de la función visual supone un cambio en el nivel de urgencia y exige una actuación inmediata. Tercera, debemos valorar siempre los senos paranasales, porque constituyen el origen más frecuente de la infección. Y cuarta, cuando sospechemos afectación orbitaria, las pruebas de imagen son esenciales para determinar la extensión de la infección, detectar un posible absceso y descartar complicaciones.
Y una última consideración: la celulitis orbitaria requiere habitualmente un manejo urgente y multidisciplinar. Oftalmología debe trabajar de forma coordinada con otorrinolaringología y radiología para valorar simultáneamente la afectación orbitaria, el foco sinusal y la posible extensión de la infección. Una actuación coordinada y precoz es fundamental para controlar el proceso y prevenir sus complicaciones visuales e intracraneales. Como referencia fundamental hemos seleccionado el trabajo de Chandler y colaboradores, publicado en 1970 en The Laryngoscope. Este artículo estableció una clasificación de las complicaciones orbitarias asociadas a la sinusitis basada en su progresión anatómica y clínica, desde la afectación preseptal hasta las complicaciones orbitarias y la trombosis del seno cavernoso. Más de 50 años después, la clasificación de Chandler continúa formando parte del lenguaje clínico utilizado para describir estas complicaciones. Aunque el diagnóstico por imagen y el manejo terapéutico han evolucionado considerablemente desde entonces, este trabajo sigue teniendo un importante valor histórico y conceptual. Lo hemos elegido porque constituye uno de los trabajos fundacionales para comprender cómo la infección sinusal puede progresar hacia la órbita y producir complicaciones cada vez más graves.